Vamos a adentrarnos en una historia fascinante. Una historia que nos lleva directos a la mente de una mujer del siglo XVI que se enfrenta a una lucha, a una lucha interna brutal por una decisión que, literalmente, le va a cambiar la vida por completo. A ver, esta frase es potentísima. Pensemos que se escribió hace casi 500 años, ¿eh? Y ya nos mete de lleno en el conflicto. Una joven que está, en guerra consigo misma. Es una confesión de una dureza emocional tremenda, pero que al final revela una lucha que en el fondo es universal. Una lucha que seguro que de alguna forma nos suena a todos. Y aquí empieza todo, con un conflicto interno. Pero ojo, no hablamos de una duda sin más, de esas que tenemos todos los días. No. Esto era, tal y como ella lo describe, una auténtica batalla campal dentro de su cabeza y de su corazón. El dilema era tremendo. Estaba atrapada entre dos polos completamente opuestos. Por una parte veía a las monjas, admiraba su virtud, hasta el punto de envidiarlas, pero por otra, la idea de comprometerse a esa vida le provocaba un rechazo total. Lo que ella llama una gran enemistad. Es que se veía a sí misma como alguien con un corazón recio, duro, incapaz de sentir lo que se esperaba de ella. Y aquí, atención, porque llegamos a un punto clave para entender de dónde sale todo esto. Su motivación al principio no era el amor a Dios, para nada. Era algo mucho más visceral. Era lo que ella llamaba un temor servil. O sea, para que nos entendamos, el miedo puro y duro al castigo eterno, al infierno. Y es este pavor, este terror, lo que pone en marcha toda la maquinaria del cambio. Claro, la pregunta es, ¿cómo se le da la vuelta a un corazón así, tan cerrado en banda? Pues, como ella misma va a descubrir, la clave muchas veces está en algo tan sencillo como la gente que tienes alrededor. La buena compañía. Fijaos, pasó 1 año y medio en un monasterio. Y allí, poco a poco, la conversación con una monja que ella describe como discreta y santa empieza a hacer mella. No es algo de un día para otro, es un proceso lento. Escucharla, entender por qué hacía lo que hacía, todo eso fue como ir picando piedra, desgastando esa resistencia tan fuerte que tenía y despertando un deseo por las cosas eternas. Pero claro, esto no es como darle a un interruptor y ya está. La influencia ayuda, pero no hace magia. A pesar de que había mejorado, de que algo había cambiado, seguía ahí, en mitad de la nada. Había avanzado, sí, desde luego, pero ¿convencida? Para nada. La vida de monja seguía sin gustarle, pero es que lo curioso es que la otra opción, casarse, también le daba pánico. Así que la indecisión era absoluta. Y a veces en la vida tiene que pasar algo gordo, algo que te sacuda de verdad, para que las cosas se pongan en su sitio. Para ella esa sacudida fue una enfermedad muy grave. Claro, esta enfermedad la saca de su rutina y la obliga a parar. Y ese parón forzoso, en casa de su tío, que por lo visto era un hombre muy virtuoso, se convierte en un punto de inflexión total. Porque allí, mientras se recupera, su tío le pide que le lea libros en voz alta, libros sobre Dios, sobre lo efímero que es el mundo. Y eso, la lectura, le abre una puerta que no esperaba. Y ahí, con todo eso junto, la enfermedad, las charlas con el tío, los libros, de repente, ¡boom!, le cae la ficha. Entiendo de una forma súper visceral una verdad que en el fondo ya sabía desde niña, que todo esto es pasajero, que la vida es un suspiro y el mundo, pues que el mundo se acaba. Y con esa revelación, el miedo a la condena, al infierno, se vuelve más real y más aterrador que nunca. Pero esta revelación no le trae la paz, ni mucho menos, todo lo contrario. Lo que desencadena es una guerra interna, pero una guerra de verdad, intensísima, agochadora, una batalla que se alargó nada más y nada menos que 3 meses. 3 meses. Pensemos en lo que es eso. 3 meses dándole vueltas, con un debate mental constante y agotador, forzándose a sí misma a mirar de frente cada argumento, cada miedo, porque sabía perfectamente que lo que decidiera en ese momento iba a marcar el resto de su vida. Y fijaos qué bueno cómo lo cuenta, cómo describe esa batalla en su cabeza. Es que lo plantea casi como un juicio. Por un lado, la voz de la debilidad, que ella dice que es el demonio, diciéndole no vas a aguantar, eres demasiado cómoda, demasiado regalada. Y por otro lado, su defensa, su fe, respondiendo puede ser, pero Cristo sufrió más y Él me va a ayudar. Es un diálogo interno brutal. Al final, la clave de todo esto es que su decisión no viene de un impulso, de un momento de fervor místico. No, es una conclusión puramente lógica. Durísima, sí, pero lógica. Es casi un cálculo matemático basado en sus creencias. El sufrimiento en esta vida, por muy malo que sea, no puede ser peor que el castigo eterno. Así que, puestos a elegir un mal, elige el menor. Es una lógica aplastante. Vale, ya ha librado la guerra interna y en teoría la ha ganado.
Pero ahora le queda el último obstáculo, y a veces el último es el más difícil. El mundo exterior, que en su caso tenía un nombre y un apellido, su padre. Y aquí vemos lo increíblemente bien que se conocía a sí misma. Es muy lista. Piensa, voy a decírselo a mi padre. ¿Por qué? Porque sabe que es tan orgullosa, tan honrosa, como dice ella, que una vez que lo diga en voz alta, no habrá marcha atrás. Usa su propio orgullo como un ancla para no rajarse. Es una estrategia psicológica brillante. Pero claro, se topa con un muro. El amor de su padre. Él la quería tantísimo que se niega. En rotundo, le dice que de ninguna manera, que ya sí eso cuando él se muera. Y ella, que se conoce, que sabe que es flaca, débil, y que si espera mucho tiempo igual se echa para atrás, pues sabe que tiene que buscar un plan B. Así que, si recapitulamos un momento, vemos que el viaje ha sido tremendo. Un proceso con etapas muy claras, ¿verdad? Empezamos con ese corazón duro como una piedra. Luego la influencia de la buena compañía, la crisis de la enfermedad, esa batalla mental de 3 meses, y todo culmina en una voluntad de hierro, absolutamente inquebrantable. Y esta es, quizá, la gran lección de esta historia. Su camino no fue un paseo de rosas, no fue una vocación feliz y fácil, fue todo lo contrario. Fue una autocoacción. Tuvo que hacerse fuerza a sí misma, literalmente. Tuvo que ir en contra de lo que le pedía el cuerpo, en contra de su propia naturaleza y del cariño a su padre, para conseguir lo que ella entendió que era lo único importante, su salvación. Y al final, esta historia de hace 5 siglos nos deja en el aire una pregunta bastante potente. Hay veces en las que tenemos que hacernos fuerza a nosotros mismos, momentos en los que nuestra comodidad, lo que nos apetece, nuestra propia indecisión son en realidad el mayor obstáculo que nos impide llegar a ser quienes de verdad podríamos ser. Hay que dar esa reflexión, que desde luego sigue resonando hoy con la misma fuerza.